Bueno, ¿qué tal? Vamos a hacer en este video tutorial Position, la propiedad de CSS que se llama Position, que básicamente nos permite posicionar diferentes lugares en el espacio, ¿sí? ¿Por qué hago este tutorial? Bueno, hace un instante tuve una clase con un alumno. El alumno no quedó muy conforme con, bueno, con la forma en que llevé la clase, pero lo más importante, no me pude explayar sobre el tema de posicionamiento de elementos, así que justamente hago esta clase por si alguno tiene alguna duda sobre cómo posicionar los diferentes elementos, tanto en el espacio, ¿sí? O sea, en la visión del navegador, como puede ser dentro de otro elemento, ¿sí? Antes que nada tengo que aclarar que hay muchas formas en que se puede hacer ver un elemento, en una determinada posición. Bien, ya deben, si más o menos conocen lo que es hojas de estilo en cascada, saben que hay una propiedad que se llama margin, left con los diferentes valores, y padding también left con los diferentes valores, ¿sí? Y las propiedades shortland, ¿sí? Que permiten por lo menos darle margen y hacer ver que este elemento se ve en una posición diferente, bien, pero todos estos elementos lo que hacen es darle margen interno, darle margen externo, y bueno, puede haber otras posibilidades también de volver los elementos, pero básicamente la propiedad que está realizada o generada para poder hacer eso se llama position. Bien, recuerden que el documento HTML tiene una estructura y por lo general esa estructura de árbol no se rompe. Bien, básicamente lo que viene a hacer position es poder mover esos elementos y en algunos casos de cierta forma romper esa estructura, por lo menos que se vea que esa estructura se está rompiendo. Position cuenta con determinados valores. Estos valores son static, absolute, o sea absoluto, relative, que es relativo, y fixen, o sea fijo, ¿sí? Son los cuatro valores que tiene position, y bueno, lo vamos a comenzar a hacer en este momento. Es una forma, yo considero que es la mejor forma de posicionar elementos en el espacio y dentro de otros elementos. Bien, si seguramente si ustedes lo tienen que utilizar en un caso particular, lo van a poder completar con otro, pero bueno, creo que con esta clase que yo les voy a decir va a quedar mucho más que claro, mucho más que claro las posibilidades de position. Bien, yo estoy acá en una carpeta, todavía no creé el documento HTML, le voy a poner position.html y vamos a crear también un elemento CSS, position.css. Bien, position, ahí está, perfecto, muy bien. Vamos a empezar a crear los elementos. Primero vamos a agregar el HTML, vamos a agregar el HTML y vamos a agregar el CSS, también vamos a abrir el CSS. Bueno, no tengo absolutamente ningún elemento. Type HTML, primer elemento lice, elemento head, y el elemento body. Perfecto, excelente. Elemento head, elemento body. Bueno, acá vamos a utilizar el meta simplemente con la propiedad charset utf8 bien, y la propiedad link para enlazar href, para enlazar el archivo
Muy bien. Style. Perfecto. Vamos a descargar, vamos a guardar y vamos a crear 3 div. Vamos a crear 3 div, le vamos a poner el atributo global class. Estoy haciendo mal acá. Claro, estamos haciendo mal. Le vamos a poner A, B y C. Me cerró 2 veces el div. A, B y C. Creo que con 3, posiblemente tengamos que agregar uno más, pero con 3 creo que vamos a andar. Vamos a cargar el navegador. No se tiene que ver nada porque bueno, no le pusimos todavía dimensiones. Mientras carga el navegador, y ya cargó. Ya cargó el navegador. Mientras carga el navegador, le vamos a poner a cada una dimensiones. Width. Vamos a ponerle 150 píxeles. Y height igual, vamos a hacer cuadraditos. Vamos a hacer cuadraditos en todos. Bien. Cuadraditos. Perfecto. Bien, hay que ponerle color. Vamos a hacer 3 colores. Color A, color B, color C. Bien. Background color. Red. Green. Background color. Blue. Excelente. Bien, vamos a colocarle cada uno de los divs sus respectivos colores para que los podamos ver. El navegador, color A, color B, color C. Bien. ¿No se ven? Un misterio. Posición, CSS, está bien. ABC. Ah, perdón, los habíamos olvidado que es un selector. Hay que ponerle punto a cada uno de los. Es un selector de clase, así que van con puntos, ¿no? Uno los pueda tomar, puede leer. Ahí está, ahí tenemos los 3 cuadraditos, rojo, verde y azul. Bien, bueno, vamos ahora con la propiedad position, ¿sí? Bueno, como les había dicho con anterioridad, permite determinar la posición de diferentes elementos, no solamente diferentes elementos. Los valores conocidos, se los vuelvo a repetir: static, absolute, relative y fixed, ¿sí? Absoluto, relativo, estático y fijo. Bien, vamos a la primera, algo importante que no les dice. Cada vez que ustedes coloquen la posición, la propiedad position, por ejemplo position relative, les va a habilitar, bien, les va a habilitar al colocar esa propiedad otras propiedades que son left, top, right, ¿sí? O sea, superior, inferior, izquierdo y derecho, se las va a habilitar, que antes no la tenían habilitada, para poder mover el elemento. Bien, también vamos a ver cómo podemos centrar un elemento para que quede en el medio. Bien, para que quede en el medio, una forma muy fácil con una propiedad que se llama transform, ¿sí? Que la vamos a ir más adelante. Por ahora vamos a ver cómo podemos hacer para que
se queda absolutamente en el medio ese otro elemento, ¿sí? Con la propiedad transform, pero transform la vamos a desarrollar más adelante porque primero es necesario que conozcan otras propiedades, ¿sí? Cómo funciona transform es un poquito más complejo que el resto de las propiedades. Bueno, vamos a empezar entonces rápidamente con esto. Vamos a hacer el primer ejemplo. El primer ejemplo con static no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Básicamente static es la posición que los elementos tienen por defecto. Bien, así que poner posición static o no poner posición static es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con position relative o relativa. Básicamente los elementos se presentan según el orden que se encuentra en el documento HTML, bien, según el orden que se encuentra en el documento HTML, con la posibilidad de moverse dentro de ese orden, ¿sí? Con la posibilidad de moverse dentro de ese orden. Así que vamos a tomar el segundo elemento. ¿Cuál es el orden? Bueno, el orden es este div, el div A, el div B y el div C. Tenemos el color, tenemos color rojo, verde y azul en ese orden, ¿bien? Position permite mover siguiendo la estructura. Position relative. Bien, les dije que nos habilitan left, por ejemplo. Vamos a poner 200 píxeles. Pueden ser otras unidades. Y top. Vamos a ponerle 50 píxeles. Bien. Fíjense, lo movió, pero el orden es relativo, significa con respecto al orden de la estructura del documento HTML. ¿Qué significa? Que se mueve con respecto al elemento que tiene por arriba, o sea, al div que tiene por arriba. ¿Bien? Al div que tiene por allá. Ya lo vamos a ver cuando este elemento esté contenido, ¿bien? Cuando esté contenido dentro de otro elemento, ¿sí? O sea, cuando hay un elemento padre y un elemento hijo. Bien, acá lo podemos ver, ¿sí? Con respecto, digamos, a los otros órdenes. 50, ven, 50 es con respecto, le dimos 50 fíjense, 50 de left. No, ¿cuánto le dimos? Left 200, perdón. 200, bien. Los 200 es con respecto, en este caso, como a la izquierda no hay otro elemento. ¿Left le dimos 200? Sí, señor, le dimos 200. Claro, sí, 150 por 150, está bien. Como le dimos, no tiene ningún elemento del lado izquierdo en la estructura, ¿sí? Le da toma como referencia el margen de la pantalla del navegador, ¿sí? Entonces le da con respecto al margen, sería, bien, al margen del navegador, de la pantalla del navegador. Pero como arriba, margen top, tiene un elemento, con respecto a ese elemento es 50, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a sacar, en vez de 200, le vamos a poner también 50. Recargamos. Ahí está, bien. 50, 50, siempre con respecto, el de arriba siempre va a ser con respecto al margen, al de la estructura. 50, el de arriba top, le podemos poner 150. ¿Ven? A la misma serie, ahí lo estaríamos posicionando a la misma altura que el elemento anterior. Le vamos a dejarle 50 para que se vea el posicionamiento. Lo que les dije, que nos habilitan bien, nos habilita esto, ¿sí? Nos habilita la posibilidad de poner propiedad left, right, top, bottom, etc. Vamos al segundo position, bien. Vamos en realidad sería el tercer valor, porque estático, digamos, es el valor por defecto, que